Anoche me acordé de unas palabras de Diego Pablo Simeone hablando de que uno tiene dos formas de irse a la cama. Por un lado está el que apoya la cabeza en la almohada y le reconcome la conciencia pensando que no dio todo lo que tenía. Y por el otro está el que, a pesar de la tristeza por no haber logrado el objetivo, se puede ir a dormir con la cabeza tranquila porque se entregó al máximo. Creo que anoche el Atlético de Madrid volvió a ser de los segundos y estoy convencido de que el aficionado rojiblanco, el que haya podido pegar ojo por el disgusto, se ha levantado esta mañana muy orgulloso de su equipo. De hecho, el propio Simeone reconoció ayer mismo al acabar el encuentro que se marchaba tranquilo y en paz consigo mismo porque vio, como vimos todos, que su equipo peleó con todo lo que tenía. El Atleti compitió ayer en el Emirates y volvió a plantarle cara al Arsenal, que durante unos cuantos meses fue el mejor equipo de la temporada en el fútbol europeo y que en estos momentos es el gran favorito para conquistar la Premier. El Atlético de Madrid ha competido los 180 minutos de la eliminatoria sin complejos, sin ataduras de ningún tipo, mirando a la cara a su rival y haciéndole saber que también tenía argumentos para llegar a la final. Por eso digo que el Atleti debe marcharse con la cabeza alta a estas semifinales y no hacerse excesiva sangre con el desenlace final de la temporada. Sin embargo, no pretendo ser ni parecer tremendamente condescendiente con el Atlético de Madrid, porque además me consta que no hay cosa que más le repatee a la afición del Atleti, y con razón, que es que los periodistas, los aficionados de otros clubes y el mundo del fútbol en general seamos condescendientes con su equipo. El Atlético de Madrid tuvo su momento en el Metropolitano, en el arranque de la segunda mitad, pero no supo aprovecharlo. ¿Quién sabe qué estaríamos diciendo hoy si Lookman hubiese marcado una de las ocasiones que tuvo en aquel encuentro? Y la realidad es que ayer, a pesar del carácter, la personalidad y el coraje que demostró para plantarle cara al Arsenal, amenazó muy poquito, por no decir nada, la portería de David Raya. Julián es evidente que jugó muy mermado por su lesión de tobillo. Griezmann fue claramente de más a menos en el encuentro. Lookman estuvo muy voluntarioso en defensa, pero muy poco inspirado con la pelota. Juliano ha llegado tostadísimo al tramo decisivo de la temporada. Y Sorloth, Baena y Almada, que entraron desde el banquillo, no cambiaron nada durante el tiempo que estuvieron sobre el campo. A lo que voy es que una cosa no quita la otra. Creo honestamente que el Atlético de Madrid debe sentirse orgulloso de la eliminatoria que ha disputado y en general de la Champions que ha hecho, porque pocos se imaginaron a principio de temporada que este equipo se iba a quedar a las puertas de jugar otra final. Y al mismo tiempo, creo que se puede ser crítico con lo que le ha faltado al equipo para acabar de rematar la faena. Creo que hoy es sencillo empatizar con el aficionado del Atleti porque la ilusión por la Copa y por la Champions era tremenda, pero nadie a estas alturas tiene que explicarle a este equipo lo que es el fútbol. El Atleti va de aguantar, de crecer, de sentir, de soñar, de aprender, de sufrir, de palmar, de vencer, de vivir y de subir y de bajar de las nubes. Así que, como diría el gran Joaquín Sabina, que viva el Atleti de Madrid. La Pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco, Nahuel Miranda y Alex de Llano. Es tu nuevo grupo favorito. Solo quieren dos canciones, pero que no son solo canciones. Himnos generacionales. Son gente guapa, carne joven. Nunca serán señores mayores. No son solo cuatro chavales. Dicen que tienen superpoderes. El secreto de... Hoy en La Pizarra tenemos que analizar la caída del Atlético de Madrid en el Emirates y hacer la previa del Bayern PSG, debatir con Borja Aranda, Gigi Mateos y Santi Cañizares y dedicarle un espacio al proyecto del Deportivo de La Coruña, que quiere regresar por fin esta temporada a Primera División. Favorito. Quien diga lo contrario miente. Salvaron a tu perro el domingo. El martes al presidente. Nuevo fichaje, sonido muchacho. Uno tiene super fuerza, el otro super borracho. La paz en el mundo, su próximo paso. Colabor con Dios en su siguiente temazo. El secreto del... ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de La Pizarra de Quintana? Bienvenidos a este miércoles 6 de mayo en el que tenemos que analizar con todo tipo de detalles el desenlace de las semifinales entre el Arsenal y el Atlético de Madrid. No pudo ser para el equipo rojiblanco, que peleó, que dio todo lo que tenía, pero que al final terminó muriendo en la orilla. Hola, Alex de Llano. Hola, Nahuel Miranda. Chicos, ¿cómo estáis? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué lectura hacéis vosotros? ¿Qué cuerpos os quedó anoche con la eliminación del Atlético de Madrid, no? Bueno, yo creo que es una eliminatoria y una caída del Atlético de Madrid muy digna. Creo que el Atleti ha competido con todo.
Creo que a todos nos dejó la sensación el equipo de que no le daba para más después del último carrusel de cambios, ese triple cambio después de que Julián se resintiera de su tobillo, viendo lo tocados que estaban los jugadores de banda. Creo que el Atlético de Madrid lo ha dejado todo, que esta temporada nos ha dejado la sensación de que puede competir y que está para mucho más de lo que venía mostrando. Y bueno, creo que cuando pasen los días después de la eliminación, nos va a dejar mejor sabor de boca la temporada en general del Atlético de Madrid. Da rabia, Alex, ese momento en la segunda parte, sobre todo cuando ya se marchan del campo Griezmann y Julián, porque da la sensación de que si el partido dura 300 minutos, el Atlético no va a marcar. Se quedó muy lejos de intimidar en esa recta final. Y da rabia en el cómputo global de la eliminatoria, sabiendo que es que en la segunda parte, en el Metropolitano, tuviste el momento y no lo aprovechaste. Efectivamente, dejaste al Arsenal salir vivo del Metropolitano y luego en ese momento, yo creo que todos cuando vimos esa pastilla en la televisión, ¿no? Julián Álvarez y Antoine Griezmann saliendo del terreno de juego, entendimos que la eliminatoria estaba muy cerca de cerrarse a favor del Arsenal, y la verdad que al Atlético de Madrid, pese a lo que había luchado, yo creo en ese tramo también, en la segunda parte en el Emirates, tiene un momento, ¿no?, de poder meter al Arsenal un poquito más en su campo, de tener alguna ocasión más, pero en definitiva le costó mucho al Atlético de Madrid generarle ocasiones de peligro, de encontrar la portería de David Raya, y la sensación obviamente ahora es de una tristeza total, ¿no? Por lo que pudo haber sido esta temporada para el Atlético de Madrid y lo que ha terminado siendo, pero en cualquier caso el Atlético de Madrid, que yo creo que va creciendo, ganando esta experiencia y que poco a poco terminará acercándose todavía más a lo que es levantar la orejona. Lo que pasa es que lo repitieron Simeone y también Coque después del partido. Al final la gente quiere tocar metal y quiere levantar un título. Se marcha Griezmann sin conseguirlo con el Atlético de Madrid, sin conseguirlo en Champions ni en Copa del Rey, que eran los objetivos que le quedaban en esta segunda vuelta. A ver cuánto dura esa paciencia. Yo creo que en el discurso del Cholo hay pues un resquemor de oye, que acabas de terminar el partido hace 15 minutos y no tienes fuerzas para mucho. A mí me preocuparon un poquito más las palabras de Coque, que tiene contrato para la próxima temporada, que fue el mejor del Atlético de Madrid anoche en el Emirates y que dejó su futuro en el aire. Y estaba roto, ¿eh? Sí, cuando habló ayer a pie de césped estaba roto el capitán, estaba roto Coque. Hoy es verdad que el aficionado del Atleti siente tristeza, siente rabia por no haber superado la eliminatoria, porque la ilusión era máxima, porque vienes de pegarte en la final de la Copa del Rey en los penaltis ante la Real Sociedad y toda la ilusión ahora ya estaba depositada en la Champions League. Pero me quedo con la reacción, chicos, que seguro que también habéis visto vosotros en redes sociales, de mucho aficionado del Atlético de Madrid, nuestros amigos de Atlético Stats, por ejemplo, Alex, hablando de, oye, que les quiten lo bailado esta temporada. Justo. Lo que han disfrutado esta temporada, esta recta final de curso, la ilusión ha sido máxima, se han desplazado para seguir al equipo, lo han visto desde donde haya podido cada uno, pero aunque no haya podido ser, que se queden con, oye, el sabor de boca de haberlo disfrutado al menos. Hombre, han tenido la suerte de participar en uno de los mejores ambientes de los últimos 5 años, podríamos decir, en la Copa de Europa, como fue ese recibimiento a los equipos en el Atlético de Madrid Arsenal, un Metropolitano que ha rugido y ha llevado a su equipo en volandas, y una afición que siempre está ahí. Y es verdad que en esta semifinal ha terminado cayendo el Atlético de Madrid, que la final de la Copa del Rey no pudo ser, pero es una herida más que lamerse y que tener en la piel para lo que son las próximas los próximos momentos del Atlético de Madrid, que le va a tocar vivir en años venideros. Sí, después de la eliminación yo creo que va siendo momento de hacer balance de lo que es la temporada del Atlético de Madrid en su conjunto. Luego a partir de las 11 vamos a estar en tipo de debate con Borja Aranda, con Gigi Mateos y con Santi Cañizares. A mí me parece muy positivo para el seguidor del Atlético de Madrid que esta temporada se haya roto con esa sensación de monotonía, de todos los años lo mismo, de medio competir, de no terminar de mostrar carácter en los momentos donde es necesario. Creo que al Atlético de Madrid, oye, le faltó energía, le faltó fútbol, le faltó profundidad de plantilla contra una de las mejores plantillas de Europa. Eso es. Creo que es una caída muy lógica y la reacción de orgullo me parece muy merecida para el trabajo que ha hecho este equipo en la Champions. Y bueno, yo creo que a partir de enero ha priorizado mucho la Copa y la Champions, y me parece normal viendo cómo estaba la Liga, y creo que el Atlético de Madrid va a acabar la temporada con la sensación de decir, oye,
si acertamos con los 4 o 5 fichajes que tenemos que hacer este verano, vamos a estar muy cerca de poder competir por toda la temporada que viene. Hemos arrancado el programa hablando del derrotado porque es el que nos toca más de cerca, lógicamente, el Atlético de Madrid. Hablemos del ganador, hablemos del Arsenal, que vuelve a una final de la Champions 20 años después y que completa un pequeño gran paso, Alex, en el proyecto de Mikel Arteta al frente de este equipo. Sí, son años de reconstrucción, después de lo que había sido el paso de Unai Emery, de la herencia de Arsène Wenger, de un Arsenal que estaba muy abajo y que había pisado ya las semifinales el año anterior. Es el equipo, el Arsenal, que más partidos ha jugado en la historia de la Copa de Europa sin levantar el título. Fíjate. Así que va a tener esa oportunidad en Budapest, en un partido en el que estuvo muy bien Gyökeres, en el que Saliba estuvo muy bien corrigiendo al espacio y luego fue protagonista en el pase de la acción del gol, sí. En el que tuvo acciones individuales muy potentes, en el que fue suplente Martín Zubimendi por un Luis Skelly que estuvo muy bien en el partido y que consiguió, gracias al gol de Bukayo Saka, meterse en la final. Yo creo que hay varios secundarios ahí en el Arsenal que marcan la diferencia con una plantilla como la del Atleti. El Atleti tiene que tener a todo el mundo sano, o al 90% de los jugadores titulares sanos, para poder competir, y en cuanto hay futbolistas importantes que están mermados, luego la profundidad de plantilla no está ahí, no termina de acompañar. Ayer hace un gran partido Trossard, que entra y sale del 11. Lo de Luis Skelly me parece un gran partido, y sus compañeros han hablado muy bien de cómo el chico ha agachado la cabeza y ha seguido trabajando después de todo el protagonismo que tuvo el año pasado, que no está teniendo este. Calafiori me gustó muchísimo también, y sobre todo lo de Gyökeres, que ha sido probablemente el jugador más criticado de la temporada del Arsenal, y que ayer lideró a su equipo con y sin balón. Me pareció un gran partido del sueco. Hizo un señor partido el delantero del Arsenal, es la realidad. Venga, le pedimos participación a los oyentes en el 628269092 para que nos hablen del partido. Venga, que nos hablen de la temporada del Atlético de Madrid también en su conjunto, como cada mañana. 628269092. Os preguntamos por esa derrota del Atlético de Madrid en el Emirates, que le apea de la final de la Champions de Budapest. Como todas las mañanas, notas de audio, WhatsApp de voz en el 628269092. Esta noche tenemos la vuelta de la otra semifinal entre el Bayern y el Paris Saint-Germain. Resultado favorable por la mínima, 5-4 para los parisinos. ¿Qué os dice el cuerpo? ¿Qué os dice la intuición con lo de esta noche? Esperamos goles, Bayern. Seguro. El partido muy abierto. Y Bayern. Tú dices Bayern. A mí me dice Bayern. La verdad que durante los últimos días, no sé muy bien por qué, ¿sí? He ido cambiando también a Bayern. ¿Ah, sí? Sí. Pero en el café decías PSG, ¿no? Cuando hemos bajado por el café no... No. Ah, entonces no te he escuchado. Nah, gracias. Os escuchaba ya vosotros. Creo que Bayern. Pero que Bayern. Igual a las 12 me preguntas y te digo Paris Saint-Germain. Yo sí te tengo que decir mi pronóstico. Te voy a decir 3-1. Perdón, 4-2. Va a marcar un doblete Harry Kane. Luis Díaz y Olise. Olise va a dar 3 asistencias. Y un gol lo va a marcar alguien poco habitual. Kimmich. No, voy a tirarle una lanza a Nahuel. Va a ser Upamecano. Upamecano en el... Gol en la ida y en la vuelta, ¿eh? Sí, en el 83. ¿Quién te conoce, Saliba? ¿Quién te conoce? Claro. Mejor... Bueno, de Sam lo tiene claro, ¿eh? Claro. ¿Quién es el titular en Francia? Ya. Cuando gana una Champions, ¿no? Ha dicho 4-2. 4-2. 3-1 para el Bayern. Yo creo que Harry Kane. El PSG tiene algo con ese campo. Tiene algo. Tiene algo. Va a ganar 1-4 el PSG. ¡Ostras! Vale. Y el mejor jugador del partido va a ser Vitinha. ¿Marcando gol o no le va a hacer falta? No le va a hacer falta. Va a ser una exhibición de Vitinha. Bueno, ya si coge, se quita la diadema y empieza ahí en el córner, bueno, ya... no le va a hacer tremendo. ni falta. Pero va a ser un show de Vitinha. Vale. Antes de sacar la pizarra y analizar todas las claves del partido de anoche en el Emirates, chicos, hay 2 titulares de la Liga que también tenemos que destacar en este arranque del programa. El primero, acaba de ser oficial hace nada, la renovación de Geray Alex con el Athletic Club. Efectivamente, amplía su contrato hasta 2020.
2028, lo ha anunciado hace 25 minutos el conjunto Surigorri y bueno, será una de las piezas importantes de ese nuevo proyecto que empieza este verano con Terzic en el banquillo. Uno que se queda, Nao, otro que se marchará a final de temporada, porque ayer la Real anunció que estamos viendo los últimos partidos de Lustondo con el equipo donostiarra. Eso es, sacó comunicado oficial la Real Sociedad anunciando que no va a renovar a Aritz, a uno de sus capitanes, tras más de 11 temporadas con la Real Sociedad, más de 300 partidos con el club. Tendrá la oportunidad de despedirse en estas últimas 4 jornadas. Además, tiene pinta de que puede jugar ya este fin de semana después de la sanción de Jon Mikel Aramburu. Así que no vamos a tener más partidos de Aritz, que soñaba con ser un One Club Men, con acabar su carrera en la Real Sociedad. Parece que va a tener que continuarla en otro sitio si no quiere ponerle punto y final ya. A partir de las 12 del mediodía analizamos el proyecto del Deportivo de La Coruña, con Borja Aranda y Gigi Mateos, un buen proyecto que quiere regresar a Primera División. Ojalá sea pronto, ojalá sea esta temporada. Y a las 12:30 llamamos a Pablo Villa, que ya está en Francia. Sí, ya con Manucho. Con Manucho, sí señor. ¿En serio? Sí, ha viajado en el charter. Me encanta esto, no tenía el detalle. Sí, lo he visto imágenes de Manucho. Hablamos con Pablo Villa para empezar a hacer la previa del Estrasburgo Rayo de mañana. 10:15 de la mañana. Buen momento, ¿no? Sí, buen momento. Nahueladas. Venga. Las nahueladas del día. A 36 días para que arranque el Mundial, que hoy va a tener mucho peso en decir el Balón de Oro, también lo va a tener el partido de esta noche. Me he guardado algún temita, porque ya sabéis que se ha creado un debate filosófico la última semana en torno al PSG Bayern de la ida, de cómo se jugó, de lo propositivos que fueron ambos equipos, de si estuvo bien o mal defendido. Me gusta mucho, por salir un poquito de nuestra burbuja habitual, ver cómo se vio el partido, por ejemplo, en Argentina. El otro día entrevistaron a Carlos Tevez, que actualmente es técnico de Talleres de Córdoba, Aguante Talleres, ¿no? Ese Talleres. Y le preguntaron por si es posible jugar al estilo del Bayern, al estilo del PSG, en el fútbol argentino. Me ha encantado la respuesta del Apache. A ver. Y decir, en el fútbol argentino hace hombre a hombre, te matan. Entonces yo planteo jugar hombre a hombre contra Unión de Santa Fe, ¿sí? Me decís, este está loco. De acá. No puedo entrar a Córdoba si yo plantear un partido hombre a hombre. Si estoy en Múnich, y estoy jugando la semifinal de Champions y propongo cosas, ¿me puede salir bien? Buenísimo, no, Carlos Tevez es un crack. No, me puede salir para el ojete, 5-4, pero tener revancha. Si me pegan un bolón en el orto, estoy en Múnich, me pagan 10 palos y que me peguen un bolón en el orto, ¿qué me importa? Me voy a mi casa. Pero es así. No se cortaba mucho. No, la verdad se filtra. Con los compañeros de Teis Sports. Otro que no se corta mucho es Uli Juenes, que cada vez que habla sobre el PAN, el histórico directivo del Bayern, que ha tenido 2 palos. Pero aparte de esto, que dice, oye, está la previa tranquila, voy a animarla. El primero se lo ha pegado a un futbolista del Bayern actual, que es Konrad Laimer, que está en conversaciones para renovar su contrato. Y se ve que no le ha gustado a Jones leer que Laimer está pidiendo mucho dinero en la renovación. Dice, oye, tú tienes que poner en perspectiva a Conny, que es el diminutivo de Konrad, ¿vale? Es un jugador que yo valoro muchísimo, pero no es ni Maradona ni Harry Kane. Uy, jugadores como él tienen que aceptar que hay límites. Esto me ha recordado a José, a otras declaraciones. Totalmente. Me ha recordado a otra cosa. Totalmente. El otro palo, que me ha parecido incluso más feo, es para una leyenda del club, como es Thomas Müller. Dice que en sus últimos años en activo en el Bayern, recordemos que está jugando ahora la MLS en Vancouver Whitecaps, pero dice que en sus últimos años en el Bayern era prácticamente el chico de prensa, que salía, hablaba, un portavoz, ¿no? No tengo problemas con él, pero era muy bueno vendiéndose a sí mismo. Dice, incluso estando en el banquillo y siendo suplente, como que él vendía que estaba para más. Bueno, un palo que yo, sinceramente, no sé de dónde ha venido. El entorno del Bayern es tela, se las trae. Thomas Müller hablaba más de lo que jugaba a fútbol. Es que el titular es terrible. Pero bueno. Claro. Oye,
A calzón quitado, ¿eh? Sí. Uli. Luego en... Además, espérate a mañana para dar palo, joder. Joder. Pero Conrad Laimer, oye, antes de jugar unas semifinales... Encima que estuvo bien Laimer en la ina. Sí, hombre, sí. Jugadorazo. A mí me gusta mucho. Pero claro, no es ni Maradona ni Kane. Queda claro. En otro tipo de jaleos, hay jaleo en Italia. Jaleo con los horarios. Oye, en Italia siempre hay jaleo. Sí. Es que aparte siempre jaleo. Aparte está Sarri suegreando muchísimo esta temporada. Sí, Bueno, está ya se nota la edad. A ver, el próximo domingo a las 12:30 de la mañana tenemos un derbi de la capitale, un Lazio-Roma. Que no se puede jugar por la noche, porque ya lo dijo Keita Valdés. ¿Qué dijo? En la famosa entrevista dijo, hay muertos, ¿no os acordáis? En Post United. Sí. Vale. Que dijo muchas cosas. Sí. En aquella entrevista. Claro, que ya me leía cuando hablaba de la selección. Sí. Bueno, el derbi, en una hora que no le ha gustado mucho ni a los aficionados ni a Mauricio Sarri, dice: espero que no os hagan jugar a esa hora. Alguien debería dimitir solo por proponerlo. Os lo digo ya. Si el partido se juega a esa hora, a mí que no me esperen para hacer ningún tipo de entrevista ni antes ni después del partido. ¡Hala! Ya está, venga, hala. Ya Que corre oye, otro. apañamos Venga, otros. Ya está, que corre otro. Luego, dentro de la semana fantástica que está teniendo el Arsenal, oye, el lunes se acuesta con la noticia de que el City se deja 2 puntos, ayer se mete en la final de la Champions. En la previa del partido contra el Atlético de Madrid, me encantó un story de Tierno Barry. Está jugando en el Everton, que le marca 2 goles al Manchester City y que subió la famosa escena del Caballero Oscuro con, oye, el héroe que esta ciudad necesita, dice, oye, os he puesto la semana en bandeja. Crack. Así que el barrismo tiene que llegar al Arsenal. Tienen que hacerle algo, o sea que van ganando la Premier. ¿Qué pensará de todo esto Fulano Groguet, que fue el hombre que picó a Tierno Barry en eso? Fulano Groguet. Pues sube mucho Twitter. Que picó a Tierno Barry para que marcara no sé cuántos goles a final de temporada. Tierno Barry, que tenía sus streamings también. Es un crack. Muy recomendable seguirle a Tierno Barry. Venga, la última. Y la última, tenemos una leyenda. Hulk tiene nuevo club. A los 39 años va a firmar este próximo mes de julio con Fluminense. ¿Onda? Firma hasta 2027, por tanto, jugaría hasta los 40 años. Yo le vi jugar el pasado mes de julio a Hulk en Maracaná y no se puede ni mover ya. Que está muy fuerte. Pero está jugando de 9. Claro. Un poco la de Cristiano. Claro. Sí, pero ya los giros ya... Sigue sacando los corners. Bueno, le sigue pegando bien, ¿no? Sí. Sí, pero tarda de 4 a 7 días laborables, de ponerse de cada puerta. Oye, o sea, que tiene una edad ya. Pero recordemos que en Brasil seguía jugando en primera división Nené, con 43, 44 años. Sí. Bueno, en fin, la mejor de las suertes para él. Alex, trae la tuya. Venga, va. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 1, 30, 33, 34, 43, 5 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Si eres una persona con discapacidad o con una enfermedad rara y necesitas adaptar tu vivienda o tu portal, el Plan Adapta Madrid te ayuda a eliminar barreras y a ganar autonomía. Y si tienes un local comercial, también te ayudamos a hacerlo accesible. Del 28 de abril al 28 de julio, solicita tu ayuda en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es. Da igual qué deporte hagas, si entrenas o compites, tu cuerpo habla. Escúchalo. La fisioterapia te ayuda a prevenir sobrecargas, lesiones y a recuperarte antes, para que puedas seguir practicando deporte de forma saludable. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
Tu contraseña no tiene que ser difícil, sino larga. Protege tus cuentas con una frase distinta y fácil de recordar para cada una. Así tendrás claves más seguras sin complicarte. Ciberseguridad en tu día a día. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido. Taconazo bueno para Fábregas, entrega y gran pase. Vamos a buscar a Torres Navas. La que Iniesta solo por el segundo palo. Había fuera de juego para Iniesta. Rechazo Paula, pase para Iniesta. Ven fuera de juego. Iniesta. Gol, 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 gol. Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca. La radio de todos los locos que amamos el deporte. Sabremos qué dos equipos disputan la corona europea. ¿Cuáles son los dos equipos con mejor rendimiento? Y si hablamos de rendimiento de verdad, ojo a Maxus. Porque su gama de furgonetas combina versiones diésel con hasta 170 caballos y versiones 100% eléctricas de hasta 500 kilómetros de autonomía. Además, las furgonetas Maxus ofrecen una capacidad de carga impresionante, hasta 13 metros cúbicos y más de 1 tonelada útil para que tu negocio no tenga límites. Y para que el tiempo tampoco te frene, carga tu Maxus eléctrica al 80% en tan solo 36 minutos. Gama furgonetas Maxus. Todos son ventajas. Y ahora con precios imbatibles desde 20.800 euros. Maxus, impulsa lo que te mueve. Forza Leti, partido en marcha, José. No han transcurrido 10 segundos. El primer balón lo tocó Julián Álvarez. La primera bola. Trossard, que mano de Jan Oblak. Gol de Saka. Gol de Saka y creo que no hay fuera de juego. Gyökeres atrás. La pide Koke. El remate de Trossard. La mano de Jan Oblak. Momento clave, igual que en la ida. Marca Saka, 44 de partido. La pelota suelta, esto va a acabar. Se acabó el partido. El Arsenal es finalista de la Champions. Lo intentó el Atlético de Madrid. Se quedó a las puertas. Arsenal 1, Atlético de Madrid 0. Así sonó la voz de José Rodríguez, el único gol que vimos anoche en el Emirates, el gol de Bukayo Saka, que clasifica al Arsenal a la final de la Champions. Luego, a partir de las 11 en punto de la mañana, Nahuel Miranda, lo debatimos todo hoy. ¿Con quién? Con Borja Aranda, con Jimmy Mateos y con Santiago Cañizares. Momento de analizar el desenlace de esta eliminatoria, la vuelta de semis entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, con el pase a la final de Budapest del equipo Gunner de Mikel Arteta, arrancando como siempre, chicos, con los planteamientos iniciales de los dos equipos. En el Arsenal, Alex, vimos el dibujo habitual, pero con una novedad importante. Ayer nos lo advertías en la previa y no te creímos. Efectivamente, la entrada Luis Skelly. Que no jugase Zubimendi. Por Zubimendi, Mikel Arteta dijo, oye, van a jugar los mismos del día del Fulham, y así fue, con Bukayo Saka en derecha, Trossard en izquierda, Gyökeres en punta, y Eberechi haciendo lo suyo de media punta, acompañado en el centro del campo por Declan Rice. En el Atlético de Madrid, now, el 4-4-2 habitual, con Pubil de lateral, eso sí, y Lenormand como central. Sí, y me sorprendió que no jugara Johnny Cardoso de inicio, que hizo o tuvo buenos minutos en el partido de ida. Mantuvo a Juliano y a Lukman, que ambos llegaban tocados y no venían rindiendo a su 100%. En el tramo inicial, en el arranque del partido, vimos a un Arsenal que quiso mandar,
con la pelota, quiso mandar con la posesión, jugando en campo rival, pero eso sí, con un ritmo de la circulación bastante lento, intentando no cometer errores, asume ese protagonismo, pero no arriesga en el tercio final del campo, y creo que Atlético de Madrid en los compases iniciales, aunque le tocase defender desde el arranque a Alex, estuvo cómodo. 5-4-1, Griezmann ayudando en derecha, Juliano bajando muy cerquita de Marpubil, pero como la posesión del Arsenal era tan lentota, el Atleti defendía siempre de cara. Sí, yo creo que eran esos primeros 10 minutos en los que los dos equipos intentaban hacer un poquito pie en el partido y en el que el Atleti se sentía cómodo, veía que el Arsenal tenía la pelota, pero que se le podían abrir tanto opciones cuando recuperara, como sobre todo la posibilidad de mantener más silencioso al Arsenal cuando buscara amenazar su portería. Yo creo que eran momentos en los que el Atlético de Madrid podía estar mucho más cómodo en el partido que el propio Arsenal, pese a tener más balón en equipo gunner. Sí, yo tenía la sensación de que quizá el Arsenal buscaba ser un poquito más arrollador, buscaba un poquito más de descontrol. Todo lo contrario. Optó el Arsenal por quizá la alternativa que nos imaginábamos en la previa del partido de ida, bajarle muchas revoluciones al partido y jugar a que pasaran poquitas cosas. De hecho, el Atlético de Madrid tiene las dos primeras ocasiones, los dos primeros acercamientos son rojiblancos. Uno es una gran combinación entre Griezmann, Juliano y Julián, un gran pase de Griezmann para poner a correr a Juliano, el balón acaba en el área para Julián, y luego una segunda acción donde Declan Rice evita el gol de Juliano. Se tira abajo para bloquear su disparo y impedir que Juliano pudiese rematar. Son los dos primeros acercamientos en el partido de un Atlético de Madrid que, ya digo, creo que salió vivo, creo que salió con energía, concentrado, que le tocó defender, pero que cuando se estiraba en el arranque también amenazó. Sí, ahí tuvo esos momentos de, como decías, de amenaza, de intentar encontrar esos espacios, de además encontrarlos, de tener la posibilidad de amenazar, de que Raya ya sintiera un poquito la presión, de que tuviera que acudir el Arsenal en modo apagafuegos, como vimos esa versión de Declan Rice, y sobre todo que el Arsenal con balón no encontrara fluidez ni sobre todo encontrara superioridad por los costados. En esos momentos sí que interviene en alguna ocasión Bukayo Saka, pero no con demasiado protagonismo, no aparece Trossard, ese no consigue darle giro al juego y parecía que iba a ser un momento de partido muy complejo para el Arsenal, que eso sí, posteriormente le dio la vuelta. Además de esa doble llegada, Nau, algo que me gustó mucho del Atleti en ese tramo que va del 8 al 15 más o menos en la primera mitad, es la personalidad para volver a apretar los reinicios del Arsenal. Raya quería jugar con los pies y el Atleti iba a apretar, iba a morder arriba para intentar incomodar con el bloque muy adelantado. Hay secuencias donde está la defensa incluso en campo rival, todo el bloque muy arriba para apretar ante un Arsenal que, ya digo, cuando tenía la pelota sí la tenía, pero era bastante previsible. Sí, creo que los dos equipos estuvieron defendiendo bien área durante ese primer tramo de partido, y en el Atlético de Madrid yo tenía la sensación constante de que Raya no estaba en su mejor día con los pies y que había envíos que se quedaban un poquito en tierra de nadie, que no tenían la tensión que deberían, que podían propiciar alguna salida en falso del Arsenal donde el Atleti pudiera castigar. Fíjate que es el mismo tramo de partido donde hay un muy buen pase de Oblak rompiendo línea de presión del Arsenal para Koke, un pase por dentro que digo, oye, yo esto no lo recordaba, que es la jugada de ese fuera de juego milimétrico de Marcos Llorente, que es otra muy buena acción en ataque del Atlético de Madrid, en una acción donde, oye, yo me quedé con las ganas de ver chutar a Antoine Griezmann, que estaba ahí solo en la frontal. Era, la sensación de un toma y daca constante, sin ocasiones clarísimas, pero sí con acercamientos que potencialmente podían llevar peligro. En el minuto 18 llega la primera acción de Bukayo Saka en el extremo ante Ruggeri. Le tira una finta, Ruggeri se la come completamente, no sabe dónde está el inglés, le gana la acción por su espalda, y es el primer gran aviso del Arsenal en el partido, porque finaliza la acción Gabriel con un disparo desviado desde la frontal, que se marcha fuera por poco de la portería de Oblak. Es el primer aviso, pero creo que, Alex, es el primer momento donde en el partido decimos, uy, cuidado por aquí, cuidado por esta banda, cuidado con Bukayo Saka, que luego terminaría siendo decisivo, porque por aquí en este mano a mano con Ruggeri igual el Arsenal desequilibra la balanza. Es que Bukayo Saka tiene eso, ¿no? Maneja un tren inferior muy potente, es muy imprevisible con las fintas, y eso a Ruggeri le costó mucho, ¿no? Y en esa acción lo pudimos observar de primera mano. Luego además tiene buena situación para poner el centro con pierna derecha, que es la pierna mala. Es verdad que la pelota se termina paseando, luego acaba con ese remate de Gabriel, pero era un momento en el que el Arsenal ya empezaba a encontrar situaciones de superioridad por fuera, en el que empezaba a conectar también con jugadores por dentro, en el que podía aparecer Gyökeres en área, en el que podía aparecer gente que amenazara de verdad la situación defensiva del Atlético de Madrid. A cualquiera que haya jugado a fútbol, seguro que su entrenador le ha taladrado con aquello de,
oye, el pase entre central y lateral, nunca jamás. ¿Qué pasa? Que el Arsenal, que lo hablábamos mucho en la ida, mete a los laterales muy por dentro, deja muy pinchados en banda los extremos, y claro, son todos los extremos del Arsenal jugadores que aceleran muy rápido, que de 0 a 100 van mucho más rápido que su defensor. Claro, en una acción donde, oye, se miren un poquito Saka y Ben White, te la pueden liar, porque tiene que salir el lateral muy lejos a por Bukayo Saka, en este caso Ruggeri, y le meten el pase por dentro, que es un pase muy, muy difícil de defender. En ese tramo del partido en el que el Arsenal se va asentando en campo rival, va asentando su dominio, me gustó mucho Declan Rice. Estuvo muy bien. Que estuvo muy bien con la pelota, también sin ella. Tiene, de hecho, una acción por línea de fondo en banda izquierda, corriendo, tiene unas patas este tío impresionante. Es impresionante, o sea, a la hora de correr con balón. ¿Cómo corre? Tú ya le ves impresionante, pero luego es que sin balón ocupa muchísimo terreno de juego. Es un futbolista que normal que se pelearan Arsenal y Manchester City, que tuvieran una guerra pues prácticamente una subasta, ¿no? Oye, 100 millones, 100 tal. Y se lo termina llevando el conjunto ganer, pero es que es un futbolista excepcional, sobre todo para ese plan de partido. Y es en este momento del partido, Now, donde creo que todos sentimos que el Atlético de Madrid se estaba empezando a quedar sin salida. Que empezó a... dejó de amenazar. Y aquí yo miraría a un futbolista... Porque Julián, sabemos que estaba renqueante, pero estaba Griezmann, por ejemplo, le tira ese pase a Juliano que antes destacábamos. Juliano corre esa acción por derecha. Pero hay uno, que es Ademola Lookman, que no tiene presencia en ataque, que apenas intimida. Estaba muy pendiente de vigilar su espalda para que Ruggeri no sufriese en ese mano a mano con Saka, pero cuando Lookman cogía la pelota es que no te daba nada, y a Lookman hay que pedirle más en este tipo de escenarios. Sí, aquí es cuando yo me empiezo a pelear con los datos, porque los datos dicen que Lookman 2 de 2 en regates ayer. Pero ¿has visto dónde son y en qué minuto? No, y luego hay acciones que no se interpretan como intentos de marcharse, intentos de dribbling, pero es que no se fue ni de su sombra ayer Ademola Lookman. Es que intimidó muy poco. Alabó mucho el Cholo después del partido de ida su trabajo defensivo. Yo creo que es imprescindible para una eliminatoria así. Totalmente. Pero es que está rindiendo muy poquito por banda. Empezó ofreciendo muchísimo desborde. El día de la final de Copa, yo creo que Aramburu le defiende muy bien por fuera, pero oye, por dentro encuentra la acción del gol. Ayer ni siquiera eso. Estuvo tremendamente fallón Lookman, que es uno de los nombres que señalamos en rojo después del partido de ida, y que creo que hizo un partido de vuelta que le costó muchísimas oportunidades a su equipo. El mapa de pases de Ademola Lookman en el partido, yo creo que resalta un poco todo lo que comenta Nahuel, ¿no? La mayoría de pases son hacia atrás, no consigue tampoco tener ningún regate que le permita al Atlético de Madrid generar superioridad, superar una línea, y yo creo que eso, para un futbolista que debería efectivamente hacer eso, pues obviamente pesó mucho en el partido. Ayer, durante la retransmisión del encuentro en marcador, Borja Aranda, que luego estará en el debate con nosotros, apuntaba que Lookman no estaba recibiendo nunca en ventaja, no recibía nunca en ataque, y es verdad, el Atleti no consiguió poner a Lookman nunca cerquita del pico del área para que desbordase e hiciese su acción. Pero yo a Lookman le pido más. A Lookman, cuando recibías, que tiene varios pases, hay uno que tengo muy marcado, muy presente, que es un envío a un jugador del Arsenal en campo propio, que origina una ocasión del equipo Gunner. Quiero decir, es que en ese tipo de acciones es donde hay que pedirle un mínimo, y creo que ayer Lookman no lo ofreció. Y esto a mí me gusta repasarlo habitualmente. Creo que el Atlético de Madrid ha tenido muchas eliminatorias y muchos partidos de este estilo donde ha jugado para que su extremo izquierdo genere. ¿Qué pasa? Que en otras temporadas, oye, quien estaba ahí era Samulino, era Rodrigo Riquelme, Carrasco. Yo Carrasco sí que le daba mucho. Desde la salida de Carrasco no encontraba el Atleti un jugador como Lookman. Yo creo que ha sido un grandísimo fichaje, ha sido un acierto, se ha consolidado como titular indiscutible, pero a mí se me ha quedado corto en los dos partidos, en la ida y en la vuelta. Hay que pedirle un poquito más a Lookman. Yo creo que lo tiene, creo que es un futbolista con un potencial tremendo. Lleva 4 meses en el Atlético de Madrid, hay que darle, yo creo, un poquito más de tiempo, pero en el momento en el que le buscó el Atlético de Madrid, en el que jugaron para él, Lookman no corresponde a sus compañeros. El Arsenal acaba mejor la primera mitad y además se adelanta otra vez justo antes del descanso, como ya pasó en el Metropolitano. Y aquí yo apuntaría 2 nombres, chicos. El primero, el de Víctor Gyökeres, ganándolo todo, brutal, estirando por delante, clave en la acción del gol con uno de sus desmarques, cayendo a la banda, ganando muchísimos duelos. Me encantó el partido del delantero sueco. Si uno se abstrae de lo que ha sido su temporada y no te cuentan lo criticado que ha estado esta temporada en Londres, ¿no? Y ves el partido de ayer y dices 150 kilos. ¡Qué fichaje! Sí, dices, qué fichajazo hizo el Arsenal, madre mía, qué delantero. Luego, claro, la realidad en el día a día ha sido otra, pero ayer
ayer estuvo soberbio. Es otro pase entre central y lateral, un pase que intenta Hansko cortar, porque no sé quién es el que atrae a Hansko muy fuera de la línea y se queda un poco en tierra nadie y dice, aquí o corto el pase o no voy a llegar a la acción. La primera parada de Oblak es tremenda, y yo le pido mucho más a Lenormand y a Rurrier en el rechace, de estar mucho más metidos, de meterle cuerpo a Bukayo Saka. No le pueden ganar la partida tan fácil al central lateral del Atlético de Madrid. La eliminatoria estaba en pequeños detalles y creo que uno de esos se le escapa al Atlético de Madrid, la jugada del 1-0. Completamente de acuerdo. El otro nombre, Alex, es el de Saliba. El partido que hace Saliba es el jugador que le cerró la puerta al Atlético de Madrid. Decimos que se quedó sin salida porque Lookman estuvo fallón, porque arriba en ataque faltaron otras cosas, pero es que Saliba estuvo imperial. Estuvo magnífico, sobre todo en ese momento en el que estábamos dibujando ya un Arsenal superior, un Arsenal que se planta ya en campo rival, que no le permite salir al Atlético de Madrid, y eso fueron claramente las acciones defensivas que protagonizó William Saliba. Estuvo muy atento a la hora de corregir, fue un futbolista que le dio muchísimo al Arsenal en esos momentos de presencia en campo rival, y luego es que tiene lo que tiene, el pase que es capaz de dibujar en la situación del gol es un pase magnífico, que es una situación que explicaba anteriormente Nau, pero que en este caso la aprovecha Gyökeres, ¿no? El momento en el que clava tanto a Bukayo Saka en derecha como a Ben White en el momento de atacar zona interior, y el pase de William Saliba es perfecto para la carrera del futbolista sueco. El partido de Saliba tiene una mácula bastante clara, que es el intento de pase atrás en la acción de Giuliano. Nada más empezar la segunda parte. Eso es. En un partido, cuestión de detalles, esta es una jugada que la llega a hacer Upamecano y sale en todas las noticias sale Upamecano. ¿Sabes el problema? Que Upamecano tiene a Jonathan Tah, que igual Jonathan Tah para apagar el incendio va con 2 bidones de gasolina, y Gabriel fue, pues con 2 garrafas de agua. Totalmente. Sin entrar en polémicas arbitrales, el control de Giuliano es tremendo. Yo no entiendo por qué no define de primeras. Después de hacer tan buen control, no sé si es que no se lo espera, si cree que va a tener un poco más de tiempo, si no se fía de definir con la zurda. El fallo de Saliba es gordo, y claro, es que tener a un tío como Giuliano jugada tras jugada tras jugada, así como si fuera la gota china, buscando el error. Oye, hay veces que lo encuentra, y fue, para mí la ocasión de más peligro del Atlético de Madrid en la eliminatoria. Sobre la contundencia, precisamente, habló Coque al acabar el encuentro. El Metropolitano, aquí también hemos tenido ocasiones para ponernos por delante al principio, luego empatar el partido, pero bueno, es fútbol, hay que ser contundentes en las dos áreas, y ellos han encontrado el gol y han sido contundentes. Giuliano no puede aprovechar, como dices, en el arranque de la segunda mitad, ese error de Saliba. Creo que el Atleti en ese tramo del partido crece mínimamente, se empieza a sentar un poquito con la pelota. Marcos Llorente empieza a aparecer por todas partes, sobre todo llegando al ataque, incorporándose con peligro y corrigiendo atrás en defensa. Pero es que Atleti no aprovecha ese micropartido. Atleti no tiene la contundencia necesaria en ese momento, como le faltó también en la segunda parte en el Metropolitano. Está la acción de Gyökeres, que pudo matar perfectamente la eliminatoria, y por suerte se le marchó por encima del travesaño, pero el tema es ese, que faltó la contundencia en el momento clave, y a partir de ahí el Atlético de Madrid empieza a caer en el partido. Desde que empieza la segunda mitad, los primeros 10 minutos son Atlético de Madrid, tiene 3 ocasiones el Atleti, tiene esa Gyökeres que no consigue definir, y luego posteriormente tiene la de Griezmann el Atleti, y ya a partir de ahí llegan las modificaciones, y yo creo que sobre todo con la de la salida de Griezmann y Julián Álvarez, creo que el Atleti se apaga definitivamente. Aún así tiene ese momento, oye, que podía haber llegado, ¿no? La de Sorloz y demás, pero creo que el Atlético de Madrid ya el plan lo tenía muy complicado, además también con las salida del noruego al terreno de juego, ¿no? Que no terminó de estar muy en sintonía con el partido. Bueno, es que estuvo horrible. Fatal. O sea, es que no le recuerdo una acción buena a Sorloz. Antes de todo eso, al final, es que la eliminatoria del Atlético de Madrid está en los 15 primeros minutos de las 2 segundas partes. En el partido de ida y ayer también en la vuelta. Completamente de acuerdo. Creo que en la ida son 3 o 4 ocasiones, ayer tiene 2. Es verdad que te queda la sensación de que para ganarle al Arsenal al Atlético de Madrid le tienen que salir muchas cosas bien, pero es que no se ha quedado tan lejos, y de verdad creo que es un discurso muy manido el de la contundencia, pero yo en el caso de esta eliminatoria sí que estoy de acuerdo que el Atlético de Madrid con un puntito más de acierto podría por lo menos haber forzado la prórroga ayer, y bueno, no lo consiguió, y ya cuando empiezan a entrar los cambios, a mí me extrañó que teniendo yo creo una plantilla tan corta que utilizara los 5 cambios
Y luego también me extrañó en el Cholo el doble cambio de Julián y de Griezmann. A Julián lo tenía que quitar sí o sí. Porque además él estaba ya tocado. Se veía a Julián ya... Pero había hecho el triple cambio, le quedaba una ventana más. Podía haber, dejado un poquito más en el campo a Griezmann, retrasar un poquito la entrada de Almada, compensar con Baena en izquierda, que era donde ya estaba jugando Julián después de la entrada de Sorloz. Me pareció un poquito rara esa gestión. Ya digo, una gestión que es complicadísima porque el Atleti es que en esta teoría de la manta ha estirado la manta a más no poder. La estaba deshilachando ya. Sí, se iba a rajar. Al final se iba a terminar rajando la famosa manta. El tema es que con eso le cambio, el Atlético cae ya en el partido, pierde el control por completo del escenario. Encima, claro, Arteta se estaba reservando desde el banquillo a Martín Zubimendi, que si ya el Arsenal estaba teniendo balón, pues mete a Zubimendi para tener un poquito más la posesión, juntar pases y cansar al Atlético de Madrid. Ya digo, los cambios creo que no cambian nada. Decías, Alex, la entrada de Sorloz. Sorloz entra fatal al partido, pero fatal. Entra con una indolencia otra vez a un encuentro, una semifinal de Champions. No leyendo la situación de partido. No por ti, por Alexander. ¿Qué quieres, tío? Es una semifinal de Champions. ¿Cómo entras así al partido? O sea, ¿qué partido? O sea, es probablemente... Hay una acción donde no salta un balón de cabeza, un balón midido. Prefiere quedarse abajo. Tío, que mides 3 metros. Claro. A mí me sorprendió sobre todo porque también hubo algunos en los que saltaba y en los que dices, bueno, se la quedará. No. Y la peina. Y es como, oye, pero que no hay nadie. Que no hay nadie. O sea, eres tú el delantero. Era como para decir, oye, vale, es verdad que no te ha puesto Simeone ningún corredor detrás, pero oye, tú también tienes que entender que no tienes a nadie que va a atacar ese balón. No puedes jugar por las estadísticas, ¿no? Por decir, oye, gana un duelo aéreo. Yo sinceramente a veces creo que los futbolistas no entienden realmente en dónde están. O sea, Alexander Sorloz está jugando una semifinal de Champions que probablemente es el partido más grande que puede jugar, a las puertas de jugar el más grande. Noruega va a jugar una final del Mundial, lo veo complicado. Una semi, lo veo complicado. Pues ostras, pero apúrate, Lo estás llevando mucho a las ganas y, vamos, yo estoy convencido de ganas no le faltarían a Sorloz. Lo que pasa es que yo creo que es un futbolista que... yo no sé, a mí me parece emocionalmente... muy frío, Bueno, pero yo creo que él transmite esa sensación. Es un jugador frío que con el que creo que cuesta un poco empatizar. Mi sensación es que es un futbolista muy regular. En lo emocional, esa frialdad muchas veces parece indolencia, y que yo creo que depende mucho del nivel de confianza que tenga. Que él... es un poco lo de Morata en su día con el Atlético de Madrid, que tú ves las 3 primeras acciones y ya sabes un poquito qué Sorloz te vas a encontrar. Si el Sorloz que enchufa 4 goles que se le caen de los bolsillos, o la versión de ayer, que no gana un duelo, que no toma una buena decisión, que cuando gana un duelo, en vez de quedarse de jugar de cara, intenta peinar, como decía Alex antes. Coge mala suerte el Atleti, que en los partidos grandes se ha encontrado siempre la versión mala. No, hombre, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ha tenido ayer bien. Sí, ha tenido buenos partidos. Claro, sí, que parece que haya jugado mal. No. Oye, ya ha marcado sus goles. Y ayer, claro, es que ayer ves el partido y dices, oye, parece que haya 2 océanos de diferencia entre Gyökeres y Sorloz. Creo que no los hay. Claro. Pero entra muy mal y creo que la acción que refleja todo esto es la pelota que le queda a su pierna buena para rematar desde dentro del área. Y es que se choca con sus propios pies, es que se tropieza a la hora de definir su partido para el olvido de Sorloz, y que le cuesta muy caro al Atleti. Llega un momento del partido en ese tramo final, Alex, donde es que ni aunque el partido durase 200 minutos, parecía que el Atleti iba a marcar gol. De hecho, esto también se ve en los datos, es que la amenaza es muy poquita, es que ayer intimidó muy poquito. Tuvo las ocasiones que decíamos justo a la vuelta del descanso, no las aprovechó. Y ahí se acaba la reacción del Atlético de Madrid. Es que, fíjate con lo que acaba el partido del Atlético de Madrid. Que acaba con Nahuel Molina de extremo derecho, con Almada en izquierda. Que es otro que también... Sí. También ya... Otro que también... En el doble pivote, Coque... Baena. Coque Baena... No, Coque con Johnny... Y arriba con Baena y con Sorloz. Sí. Baena a mí es otro que me deja muy frío. También. Que había tenido algún partido donde había entrado bien. Es cierto que, claro, cuando ves el doble cambio de Julián y de Griezmann, dices, oye, la eliminatoria en los pies de Almada y de Baena, que no te han funcionado en toda la temporada. Sería muy del Cholo que funcionara esto ahora. No hubo magia. Y lo que no acabé de entender, fíjate, fue que Llorente acabase el partido como lateral y Nahuel por delante.
Llorente estaba corriendo una barbaridad. Sí. Y cada vez que se incorporaba arriba al ataque estaba generando cosas. Metía balones al área, te ganaba duelos. Entiendo que es porque Simeone pues no se fía mucho en el defensivo de Nahuel. Claro. Que ha llegado, con un nivel de confianza alto a esta recta final de temporada, como hemos visto en los disparos que ha probado. No, y el Arsenal había sacado a Martinelli ahí, ¿no? Justo. Sí. El tema es que Nahuel ha conseguido generar arriba, pero genera porque llega desde muy atrás, porque tiene campo para correr. Sí. Incluso el día de Mestalla, porque le dan mucho campo para correr a pesar de jugar como extremo y no como lateral. Sí. Claro, un poco más en parado su futbolista, que se queda muy cortito. Y bueno, y cuando analizas, pues eso, con qué acaba arriba el Atlético de Madrid, ya digo, yo creo que Griezmann, por muy mal que estuviera, estaba para dejarlo más rato. Pero bueno, son pequeños detalles. Cuando ves lo que hay, dices, oye, pues era una empresa muy complicada, ha tenido el Atlético de Madrid sus momentos dentro de la eliminatoria, no los ha aprovechado, y en ese tramo final de partido yo estoy de acuerdo con esa sensación de decir, oye, es que podría estar jugando ahora mismo el Atlético de Madrid 3 horas que no va a generar peligro. Son, por cierto, buenas noticias las de Pubil, que por lo menos para rescatar de lo positivo del Atlético de Madrid. Ya lo fue en la ida y ayer. Y esto muy bien. Quizás requiere de un debate un poquito más largo, pero el partido de ayer a mí me hace pensar que va a hacer más carrera como central que como lateral. Me gusta más. Es un buen debate. Como lateral tiene algunas acciones al principio de la segunda parte donde creo que se le baja la persiana. Es cierto que encuentra a Griezmann también en la acción de peligro que acaba generando Antoine, pero me gusta mucho más como central corrector, que pueda caer a banda, que puntualmente pueda jugar como lateral, pero creo que va a hacer carrera en el centro de la zaga. No le dio al Atlético de Madrid, pero como dijo Diego Pablo Simeone, competió. Cuando hicieron la presentación en el estadio y tuve que decir unas palabras, dije que íbamos a competir y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, es verdad, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Al final se clasificó el Arsenal. Leo el dato de Opta Jose. El Arsenal alcanzó la final de la Champions por primera vez desde 2006, el periodo más largo entre finales por un equipo en esta competición desde el Atleti precisamente en 2014, que se tiró 40 años hasta volver a pisar la final de la Copa Europa, y el más largo por un equipo inglés desde el Liverpool en 2005, que también fueron 20. El Arsenal hizo su partido. En la recta final hizo lo que hubiesen hecho todos los equipos en esa situación. Lo vimos todos. Quiso que no se jugase más y se jugó muy, muy poquito, pero es un buen equipo, la verdad. Es un buen equipo, es un hueso muy duro de roer, y ayer lo demostró, sobre todo a nivel defensivo. Es que esa pareja de centrales, más David Raya, más lo que tiene los laterales, más el centro del campo, más Gyökeres, que te hace un partidazo. Pero es que es un señor equipo, es que por eso es, creo, justo finalista de la Champions. Sí, y creo que pase quien pase esta noche, nos van a dejar una final preciosa. La eliminatoria del año pasado contra el Paris Saint-Germain fue tremenda, y creo que sea París, sea Bayern, vamos a tener un choque de estilos tremendo. Un auténtico hueso, un equipo que sigue sin perder un partido en esta Champions, contra, dos de las propuestas ofensivas más llamativas de la actualidad. Así que se nos viene una final tremenda. Es una lástima que no vaya a estar ahí el Atlético de Madrid, que a modo de reflexión final, Adri, creo que lo ha dejado todo, creo que lo ha intentado, que ha optimizado muy bien lo que tenía, y ya digo, en cuanto se pase un poco la amargura de la eliminación, yo creo que el seguidor del Atlético de Madrid va a decir, oye, hemos competido bien y tengo motivos para pensar que la temporada que viene puede ser mejor. No, yo creo que es evidente. O sea, el Atlético de Madrid ha crecido. Además, creo que las incorporaciones en invierno, sobre todo la de Lookman, le han hecho crecer, aunque no haya tenido un buen partido en Londres. Y que yo creo que ahora, con la llegada de Mateu, con la entrada del nuevo grupo, me parece que puede tener un futuro muy prometedor el proyecto del Atlético de Madrid. Así que veremos hacia dónde puede llegar. Si nos dicen a principio de temporada o en el mes de, te diría, noviembre-octubre, que el Atlético de Madrid se iba a plantar en la final de Copa y que va a pelear hasta el último minuto por entrar a la final de la Champions, creo que nos hubiéramos sorprendido bastante. Totalmente. Por lo tanto, la progresión creo que está ahí, que veremos un buen Atlético de Madrid la temporada que viene y listo para pelear por llegar a esos títulos. Decir del Arsenal que ya ganó al Bayern en esta edición de la Champions, fue un 3-1 en el Emirates, y que yo creo que, ya habéis desgranado muy bien lo que es este equipo de Mikel Arteta, que está encontrando ahora una buena versión de jugadores que no lo habían podido aportar en la temporada. El tema de Gyökeres, la aparición de Luis Skelly, que había estado un poco por debajo del radar en el transcurso de la misma, que Saliba y Gabriel están en un buen momento, y en definitiva que está acabando bien el año y con la posibilidad de ganar el doblete. Cayó el Atlético de Madrid eliminado, se clasificó el Arsenal para la final de la Champions. Ya veremos si ante Paris Saint-Germain o Bayern de Múnich.
En Radio Marca, La Pizarra de Quintana. ¿Necesitas un impulso para tu negocio? Dáselo con Maxus, tu aliado 100% fiable. Furgonetas eléctricas o diésel, con diferentes longitudes, alturas y versiones. Tecnología avanzada, seguridad y máxima eficiencia al mejor precio. Furgonetas Maxus Deliver, la solución perfecta para cada profesional. Maxus, impulsa lo que te mueve. ¿Plutón? Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo ves? Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. El otro día quedé con mi amigo Manuel, aunque para mí es Manolo, pero me enteré que en el trabajo le llamaban Marquesito. Para sus hijos es papá y para su madre Manolito. Vaya, Manuel, Manolo, Marquesito, papá o Manolito, da lo mismo. Lo importante es que se nos reconozca por lo que somos. Pues lo mismo pasa en Securitas Direct, que se llama Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que son, los primeros en proteger. Securitas Direct ahora es Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca. Verisure. Raúl Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri, chicos? Buenos días. Rulo, ¿qué análisis haces tú de lo de anoche en el Emirates? Bueno, un análisis que yo creo que para mí el Atlético de Madrid ha perdido una gran oportunidad para jugar una final de la Copa de Europa. Es verdad que el Arsenal es un equipo muy complicado de batir, de marcarle un gol. Incluso, pero es cierto que a mí ayer en la segunda mitad me faltó algo más, ¿no? del Atlético. Creo que agotó el Cholo los cambios muy, muy pronto. El hecho de no poder contar al 100% con Julián, bueno, eso minimizó las posibilidades del equipo. A la vez que salió Julián del campo, salió también Antoine Griezmann, y a partir de ahí Almada Baena un poco en la línea ayer de lo que ha sido su temporada, un tanto irregular, un poco gris, y bueno, a Sorlo tuvo una que no logró encañonar la portería de David Raya. Y enfrente para mí un Arsenal que es verdad que es un equipo más defensivo que ofensivo. Es cierto que el Arsenal, cuando la época de Wenger jugaba bonito, alegre, siempre le decían, bueno, sí, juegas bien, muy bien, pero no ganas casi nada, ¿no? Y ahora yo creo que el Arsenal tiene mejor plantilla de lo que juega y propone su técnico Mikel Arteta, pero por el contrario, creo que el triángulo este que forman Raya, Saliba, Magallanes y le añades Declan Rice, es una roca, es cemento puro y duro. Y por lo tanto, cuando el Arsenal se adelanta en el marcador, es un equipo muy, 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 muy complicado de derrotar. Aquel Arsenal hace unos años caía bien porque jugaba bonito, claro, y le gustaba a todo el mundo. Claro. Ahora ya da pelea, y ahora ya incomoda. No, esto era muy gracioso. Ya lo he visto en otros equipos. Esto era muy gracioso porque a Jamie Carragher tenía una... ¿Era Jamie Carragher o Neville? Creo que uno de los dos. Tenía una columna en uno de los periódicos en Inglaterra diciendo, es que el Arsenal es muy naif, es muy soft y tal. Esto en 2015. Y claro, ahora han sacado una que ha sacado hace nada diciendo, no, es que el Arsenal es muy rudo, es muy duro, es muy tal. Digo, oye, pues aclárate. O puede ser de una manera o bueno, es de la otra. Fútbol, a ver, yo creo que el Arsenal ha encontrado esa manera de competir, y creo que a través de muy buenos defensores, de jugar a veces hasta con 4 centrales, que bueno, de Ben White ya se puede considerar lateral derecho, pues ha sido capaz de sacar adelante unas ligas en las que le ha peleado al City hasta el final, en esta por delante, y una clasificación a la final de la Champions el año pasado, semifinales. Rulo, ¿qué esperas esta noche?
Bueno, espero todo lo contrario que en la eliminatoria. Quiero decir, son dos eliminatorias de contrastes, ¿no? También es cierto que no me espero un choque como el 5-4 de la ida. Es decir, se verá un ida y vuelta permanente porque son dos equipos que netamente van al ataque. Pero el hecho de ya no tener red, ¿no? El hecho de que ya el partido de hoy sea definitivo, creo que los entrenadores, por mucho que digan en la previa que van a salir igual, no será lo mismo. A mí, yo creo que pienso que el Bayern de Múnich va a ser el finalista. Creo que, no sé si es mejor equipo que el Paris Saint-Germain, pero al menos a mí me gusta más esta temporada el Bayern que el Paris Saint-Germain. Y detecto que la ausencia de Achraf puede ser diferencial, tanto por quien le suple en el lateral, como es Zaïre Emery, como por, en principio, quien vaya al centro del campo, que es Fabián, que me encanta como jugador, pero creo que será la primera vez que sea titular después de la lesión y que pueda jugar, no sé si 90 minutos o casi. Y ahí el Bayern, que en su estadio es incontrolable, con lo que tiene arriba, Musiala, Luis Díaz, Olise, Kane. A mí me da que el Bayern en casa esta temporada es muy fuerte, que va a ser un ambientazo. Y no sé, visualizo un Bayern de Múnich en la final. Vale, bueno, veremos qué pasa. Hoy veíamos a Bayern pasando a la final. Alex y yo, Nau ha dicho 1-4, ¿no? Para el Paris Saint-Germain. Sí. Wow. Yo me creo mucho al París. Bueno, en el Bayern sigue sin convencerme de Musiala. No me convence que Stanisic sea titularísimo. También en el lateral derecho. Hablamos del lateral derecho del PSG, pero creo que el del Bayern no está muy bien cubierto. Y bueno, confío en que el PSG va a refrendar la ventaja de la ida y que va a poder hacer sangre en el tramo final. Veremos. Mañana tocará analizarlo aquí en la pizarra, como siempre. Gracias, Rulo. Fuerte abrazo. A vosotros, un abrazo. Venga, nosotros al debate de la pizarra.